El reloj de péndulo del salón principal de la mansión Montaner en Marbella, una joya arquitectónica que dominaba una cala privada de la Costa del Sol, marcaba con pausada solemnidad las 6 de la tarde. El sonido era un eco en el silencio tenso que se había instalado como una niebla fría. Las paredes, revestidas de maderas nobles y adornadas con arte que valía fortunas, eran testigos mudos de una confrontación que había estado gestándose durante semanas. Javier Montaner, el heredero de la fortuna, había estado fuera, cerrando un acuerdo de inversión en Londres que consolidaría el imperio familiar. Su ausencia había dado el espacio perfecto para que la verdad, o al menos un atisbo de ella, saliera a la luz. Doña Pilar, la matriarca de unos 60 años, portaba un traje de chaqueta color perla que gritaba alta sociedad madrileña, incluso en el entorno costero. A su lado, la mesa de ébano sostenía una carpeta de piel con el membrete de un prestigioso bufete de abogados de Barcelona. La mujer que se había interpuesto entre ella y la paz familiar era Carmen, la prometida de Javier, una joven de 25 años con una belleza impactante, pero con unos ojos ahora llenos de una rabia gélida que desentonaba con su elegancia. Llevaba meses viviendo en la mansión, comportándose como si ya fuera la dueña y señora, lo cual, dadas las capitulaciones matrimoniales que Javier había firmado bajo una leve coerción emocional, no estaba lejos de la realidad. Estas capitulaciones, aunque preveían la separación de bienes, la opción más sensata para un patrimonio de esta envergadura, según la legislación civil española, le otorgaban a Carmen una generosísima asignación anual de 300.000 euros y la propiedad de un piso de lujo en la zona de Salamanca, en Madrid, en caso de que el matrimonio se consolidara y posteriormente se disolviera por cualquier causa. Doña Pilar no se oponía al amor de su hijo, sino a la falta de transparencia y, lo que era más grave, a la sombra de la codicia que percibía en Carmen. Así que finalmente la gran dama se ha decidido a mover ficha, escupió Carmen, avanzando un paso sobre la alfombra persa. Su voz estaba cargada de veneno. Planea dejarme fuera de la sociedad fiduciaria, ¿verdad? ¿Cree que con un simple cambio en el patrimonio fundacional va a poder controlarme? La acusación era grave. Los documentos que doña Pilar tenía en sus manos no eran una versión del testamento, que en España debe respetar la legítima del heredero forzoso, Javier, sino una propuesta de reestructuración del patrimonio familiar en una fundación de interés social, una figura legal muy común en la alta burguesía para gestionar el patrimonio y obtener importantes deducciones fiscales bajo la Ley 49/2002 de mecenazgo. Doña Pilar levantó la mirada, sin un atisbo de miedo, solo de profunda desaprobación. No es mi intención dejarte fuera de nada, Carmen. Simplemente se trata de redirigir una parte del capital de Javier. Él mismo ha decidido destinar el 10% de su participación en la sociedad Montaner Inversiones a la creación de una fundación para el acogimiento de menores en riesgo social. Un centro de acogida, no un orfanato como lo llamas con desdén, porque la ley española, bajo la Ley Orgánica 8/2021, prioriza el acogimiento familiar y desaconseja los grandes centros para los más pequeños, buscando su bienestar superior. El tono era instructivo, profesional. Mi hijo, al que apenas conoces más allá de su cuenta bancaria, desea que su fortuna deje una huella positiva. Es un acto de responsabilidad social corporativa. Un acto de estupidez, diría yo, replicó Carmen, golpeando con el puño cerrado la mesa. Yo soy su futura esposa. Mi estatus, mi dignidad como compañera, debe ser asegurada con activos, no con migajas de caridad. ¿Qué pasa si mi futuro marido fallece antes de tiempo? Dios no lo quiera. Mi seguridad económica se va al traste. Tengo derecho a estar protegida.
El uso de la palabra fallece, en lugar de términos más directos, era un intento de control, pero su desesperación por el dinero era palpable. La legalidad española, de hecho, contempla la protección del cónyuge viudo, incluso con la legítima viudal en usufructo. Pero Carmen quería la propiedad, la titularidad, el control total. El amor verdadero es la mejor protección, Carmen, sentenció doña Pilar, su voz firme. Si tu única seguridad reside en una cláusula financiera, quizá no sea la protección que necesitas, sino una red de seguridad que no deberías buscar a costa de la nobleza de mi familia. El silencio que siguió fue insoportable. En la puerta de servicio, María, la criada, que había estado preparando una infusión relajante con manzanilla y menta, se detuvo en seco. María, una mujer de origen gallego, de unos 45 años, con una hija de 15 estudiando en Santiago de Compostela, conocía el valor del trabajo duro y la humildad. Había trabajado para los Montaner durante 14 años, una lealtad que iba más allá del sueldo. Vio el peligro en el rostro de Carmen, el brillo peligroso en sus ojos, la tensión en la mandíbula de doña Pilar. Decidió no intervenir, por ahora, en la disputa verbal. Pero justo cuando pensó que la calma se impondría, Carmen perdió totalmente el control, un momento de ceguera impulsiva que cambiaría el destino de todos. «Usted no entiende nada, anciana entrometida», gritó, y en un acto deplorable de violencia doméstica, levantó la mano con una velocidad terrible. El golpe impactó con un chasquido seco en la mejilla de doña Pilar. La matriarca no gritó, pero la impresión de la agresión fue tan brutal que solo el color rojo intenso que se extendió por su rostro reveló el dolor y la humillación. Esto, ante la ley española, no es un simple arrebato. Es un delito de lesiones leves en el ámbito familiar o violencia doméstica, que incluso con una sola bofetada que requiera solo una primera asistencia médica, se castiga con penas que van desde la multa económica hasta la pena de prisión de 3 meses a 1 año, junto con la privación del derecho a la tenencia y porte de armas y una posible orden de alejamiento, como establece el Código Penal en su artículo 148. El sonido de la bofetada fue la señal que detonó la reacción de María. La bandeja de porcelana fina se deslizó de sus manos temblorosas, cayendo con un estruendo ensordecedor que hizo añicos tanto la vajilla como la fachada de decoro de la mansión. Sin un segundo de duda y movida por una mezcla de rabia justa y un instinto de protección hacia la anciana que siempre la había tratado con respeto, María corrió y se interpuso, abrazando ligeramente a doña Pilar para protegerla de cualquier segundo asalto. «¡Basta, ya!», exclamó, su voz habitualmente suave ahora rasposa y llena de coraje. «No se atreva a volver a levantarle la mano. ¡No tiene ningún derecho!». Carmen se giró hacia María, la sirvienta, con una mirada que era puro desprecio de clase. «¿Y tú quién te crees, chacha? ¿Crees que una simple empleada de hogar me va a dar órdenes? Te arrepentirás de haber interferido». La amenaza era explícita y potencialmente un delito menor de amenazas ante la ley española. María, aunque temblaba por la adrenalina, sostuvo la mirada, un acto de dignidad inquebrantable que honraba a su hija y a su propia historia de vida. «No soy nadie más que un testigo, señora Carmen, pero sé reconocer la maldad cuando la veo, y sé lo que es la justicia. Lo que acaba de hacer aquí es un delito en territorio español, y doña Pilar tiene todo el derecho a presentar una denuncia. Lo he visto con mis propios ojos». La mención a la ley no era una bravata, sino una advertencia nacida del conocimiento práctico de que, en España, la violencia doméstica no es un asunto privado. Fue en ese instante crítico, cuando la criada, por su nobleza, había superado éticamente a la prometida, que la puerta principal se abrió con un giro suave. Javier Montaner entró.
Iba impecablemente vestido con un traje de corte italiano, recién llegado de su vuelo privado desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid. En sus manos, un ramo de 50 rosas rojas, el color de la pasión y, en ese momento, del drama. Su sonrisa radiante por el reencuentro se congeló al instante. Las flores cayeron, esparciéndose por el suelo de mármol de Carrara, un presagio helado de la destrucción. La incredulidad se instaló en su rostro, que se tornó pálido como el pergamino. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro quebrado por el shock. Doña Pilar no dijo nada, simplemente se enderezó, la mano en la mejilla, el dolor físico eclipsado por el dolor de la traición presenciada. María retrocedió un paso, situándose de nuevo detrás de la matriarca, en una postura de testigo y protectora. Carmen, con una rapidez pasmosa que demostraba su habilidad para la manipulación teatral, se recompuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas en un abrir y cerrar de ojos, transformando la furia en una súplica desesperada. «Javier, mi amor, no es lo que parece. Tu madre, ella me provocó con cosas horribles. Me dijo que yo era una cazafortunas y que nunca te amaría. ¿De qué te tienes que defender? ¿De la mujer que me dio la vida y que solo ha procurado mi bienestar?» María, en ese instante, supo que su lealtad debía ser absoluta. Si callaba, la verdad se perdería en el teatro de Carmen, y doña Pilar, por dignidad, quizás no se defendería del todo. Rompiendo con todas las reglas de protocolo de una empleada, miró a su joven señor directamente a los ojos. «Señor Javier, su madre solo estaba protegiendo lo que es justo, el futuro de una parte de su patrimonio. Ella estaba hablando sobre la fundación benéfica. Su madre no provocó nada. Vi cómo la señora Carmen la golpeó». El aire se hizo irrespirable. La palabra golpeó, dicha por María, tuvo más peso que 1000 súplicas. Carmen se lanzó hacia Javier intentando tocarlo. «Javier, por favor, no la escuches. Es una empleada, es una sirvienta envidiosa que busca problemas. Ella no sabe lo que dice». El desprecio en la voz de Carmen al decir empleada fue el segundo golpe de gracia a su propia reputación. Javier ignoró a Carmen y miró a su madre. Doña Pilar, con una voz baja pero que poseía la autoridad de 4 generaciones, musitó: «No necesitas que yo hable, hijo. Tus propios ojos y la integridad de María ya te han mostrado quién es ella en realidad». Carmen intentó tomar la mano de Javier, pero él retrocedió con un gesto de repugnancia helada. «¡Suéltame!», ordenó con una frialdad que heló la temperatura de la habitación. El silencio que siguió fue roto solo por el crujido de los pétalos de las rosas bajo los zapatos de Javier. Entonces María, comprendiendo que la bofetada era solo la punta de un iceberg de fraude, tomó la decisión más arriesgada de su vida, una decisión que, en el fondo, buscaba proteger a la familia Montaner y a su propia fuente de trabajo. «Señor Javier, debería saber la verdad completa. Esto que acaba de ocurrir no es solo una agresión. Hay un patrón. Hace unos 12 días, mientras limpiaba el despacho, doña Pilar y yo descubrimos algo mucho más grave sobre quién es en realidad la mujer que tiene delante». Los ojos de Carmen se abrieron desmesuradamente, un pánico visceral reemplazando la rabia. «¿De qué estás hablando?», balbuceó su voz aguda y nerviosa. Javier, completamente perdido en la confusión y la furia, se dirigió a María. «¿A qué te refieres con algo más grave, María? Necesito saberlo ahora». María, con la valentía de quien no tiene nada que perder salvo su verdad, respiró profundamente. «Solo digo que su madre y yo tenemos pruebas documentales de que la señora Carmen no es quien dice ser. Ojalá fuera mentira, señor, pero la verdad es un camino que hay que seguir, aunque sea doloroso.
El rostro de Carmen se volvió un espectro. Se abalanzó sobre la criada con un brillo amenazante. «¡Mientes! ¡No lo digas! Te juro que te arrepentirás de haber interferido en este asunto». Pero la amenaza ya no tenía poder. María no retrocedió, sostenida por la mirada de doña Pilar y la promesa de justicia. «Ya he callado bastante. Es hora de que se sepa la verdad». Antes de que María pudiera articular la frase completa, doña Pilar, actuando con la autoridad legal que le otorgaba su cargo en la Fundación Montaner, intervino con una solemnidad inquebrantable, tomando la responsabilidad total del peso de la revelación. «María tiene razón, hijo. Es hora de que conozcas la verdad que hemos descubierto. Tu prometida, la mujer a la que ibas a entregar tu vida y la mitad de tu futuro patrimonio, ya lo ha hecho antes. Ella se presenta con identidades falsas para comprometerse con hombres acaudalados y luego desaparecer con su parte. No es Carmen, o al menos no solo es Carmen, es una profesional del engaño, una estafadora de cuello blanco». El silencio que siguió fue absoluto, no por la tensión, sino por la magnitud de la revelación. Javier quedó inmóvil, mirando a Carmen, que ahora temblaba, no por furia, sino por la certeza de que su plan había fracasado. La máscara se había roto, y detrás de la bella prometida se alzaba la figura de una delincuente que había cometido delitos de estafa y falsedad documental. Crímenes que en España no prescriben a la ligera y que conllevan penas de prisión que superan los 5 años si se demuestra la agravante de habitualidad y el alto valor del fraude. Javier no necesitaba más confirmación. Su mirada, antes llena de amor, se convirtió en una desilusión profunda y dolorosa. En ese instante, Carmen giró, intentando huir a la desesperada. Su impulso era llegar a la puerta para evitar ser detenida y procesada por la policía, un instinto básico de supervivencia legal. Pero Javier, con la rapidez de un depredador herido, reaccionó. Cerró la gran puerta de roble macizo con un golpe seco, bloqueando su salida, poniendo una frontera física e inquebrantable entre ella y la impunidad. Su voz, ahora baja y peligrosa, resonó en el amplio salón. «No te vas, no hasta que le expliques a mi madre y a María qué significa exactamente que uses identidades falsas. Necesito la verdad completa, y la tendrás que decir bajo la supervisión de mi abogado, que ya está en camino, por teléfono, desde Málaga». La acción de Javier fue coherente con la ley. El arresto ciudadano, retención hasta la llegada de la autoridad de un presunto delincuente infraganti o con pruebas tan claras, es un derecho amparado en la ley de enjuiciamiento criminal española. Carmen se giró lentamente, intentando recuperar un ápice de su antigua calma. «Están mintiendo. Ambas. Me tienen envidia porque soy joven y tú me elegiste a mí, Javier. Yo te amo. Te lo juro por mi vida». Doña Pilar negó con la cabeza, con una tristeza infinita. «Nadie te envidia, Carmen. Solo defendemos la honestidad. Los secretos ya no pueden ocultarse». Fue entonces cuando María se adelantó, su mano temblorosa pero decidida. De su delantal sacó una pequeña carpeta de cartón, un objeto humilde que contenía la evidencia de un crimen sofisticado. «Aquí está, señor Javier. Lo encontré en la papelera de su despacho mientras hacía la limpieza a fondo. No lo tiró, solo lo escondió. Son copias de pasaportes y documentos de identidad, todos con su foto, pero con distintos nombres, y un extracto de una cuenta en un paraíso fiscal. Todo con fecha de hace menos de 6 meses. Javier tomó los papeles. Su rostro se descompuso al ver su propia prometida repetida bajo los nombres de Sonia, Nuria, Esther y Laura, todas ellas identificadas como prometidas de otros hombres en noticias de sociedad que María había buscado en los archivos de prensa. El vacío en su pecho se hizo helado.
¿Quién eres realmente?, preguntó, con una voz ronca que apenas reconoció como propia. Carmen intentó arrebatarle los documentos, pero él los sostuvo con la fuerza de su ira contenida. ¡Respóndeme! El llanto de Carmen ya no era un arma, sino la desesperada rendición de una máscara rota. Yo te amaba, Javier, te lo prometo, pero la vida es dura. Me enseñó que el amor no paga las deudas. Todo lo que hice fue sobrevivir a las dificultades. Sobrevivir engañando, corrigió María con una firmeza que nadie le había conocido antes. Engañando a hombres que, como el señor Javier, creían en el amor honesto. Javier bajó la mirada, el rostro cubierto de dolor. Podrías haber confiado en mí, podrías haberme contado tu pasado, cualquier problema que tuvieras. Yo podría haberlo solucionado, pero elegiste la mentira. La voz de doña Pilar, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo afilado, proporcionando la clave moral de la situación. El amor sin verdad y sin dignidad es solo una ilusión costosa, hijo, y la dignidad, a diferencia del dinero, no se puede comprar ni fingir. Carmen, completamente desesperada, intentó un último regateo. Podemos olvidar todo esto. Yo cambiaré. Olvidemos los papeles. Por favor, no me dejes, Javier. No arruines tu futuro. Él levantó el rostro, los ojos empapados en lágrimas que se negó a derramar. Ya no hay nada que olvidar, ni nada que salvar. Lo que había entre nosotros nunca fue real. Y mi futuro, gracias a mi madre y a María, no será un fraude. María se acercó a doña Pilar para sostenerla. La anciana temblaba ligeramente por el shock de la agresión y la tensión emocional. Carmen se dio cuenta de que había perdido todo: el dinero, el amor y ahora su libertad inminente. Bajó la cabeza y por primera vez se movió con una dignidad triste y genuina. Caminó despacio hacia la puerta de salida, pero no la abrió. Javier la detuvo con un gesto de la mano. Un momento, Carmen, tienes razón en algo. No quiero arruinar tu vida. Quiero que te hagas responsable de tus actos. Javier sacó su teléfono y en lugar de llamar a la policía, llamó a su abogado, don Carlos. Carlos, suspende la llamada a la policía. Quiero que contactes de inmediato con un buen abogado penalista de oficio o de confianza para la señora Carmen. No quiero que sea arrestada sin representación legal. Ese no es nuestro camino. Pero que sepa que la denuncia por estafa y falsedad documental será interpuesta de forma inmediata. La salida de la mansión está condicionada a que te encuentres con el abogado designado en 2 horas en la estación de Atocha en Madrid, donde cogerás un tren de alta velocidad y te entregarás a las autoridades en la capital para que el proceso se lleve a cabo con todas las garantías legales españolas. Cogerás el próximo tren a Madrid y sólo así te permitiré salir ahora. No busco venganza, sino justicia y el inicio de tu rehabilitación. ¿Aceptas estas condiciones para evitar un arresto inmediato y público aquí en Marbella? La acción de Javier fue un ejemplo de coherencia y nobleza. Optó por una solución legal y humana, ofreciendo a Carmen la oportunidad de afrontar la justicia con dignidad y sin la humillación de una detención inmediata, pero con la promesa firme de la denuncia. Carmen, viendo una rendija de luz y la posibilidad de negociar su pena con representación legal, asintió, las lágrimas ahora reales. Acepto, no quiero más problemas. Javier se apartó de la puerta y con un gesto seco le indicó que se marchara. La mansión entera pareció exhalar con su partida. El sonido de la puerta al cerrarse fue el fin de una mentira, el final de la ingenuidad de Javier y el inicio de una nueva forma de ver el mundo, no con ingenuidad, sino con propósito. Pasaron unos segundos eternos hasta que Javier, finalmente, se permitió el colapso emocional,
desplomándose en el sofá destrozado. Su madre se acercó y puso una mano suave en su hombro. «Hiciste lo correcto, hijo. No hay dolor más grande que la traición, pero tampoco hay lección más fuerte. Actuaste con más honor que cualquier venganza». Él asintió sin poder hablar, todavía procesando la verdad. María, con la voz temblorosa, rompió el silencio, llevando el dolor a un propósito mayor. «Doña Pilar, es el momento de hablar con el patronato de la fundación, el orfanato, el centro de acogida. Ya podemos empezar a mover los fondos». Doña Pilar sonrió apenas, su mirada llena de orgullo por su hijo. «Sí, María, es el momento perfecto. Ahora, más que nunca, es vital que esta fortuna deje una huella de bien, de esperanza y de verdad en el mundo, que sirva para proteger la inocencia que hoy hemos defendido aquí contra la maldad del fraude». La dignidad y el propósito habían vencido al dolor y la avaricia, forjando una alianza inquebrantable entre la matriarca y la criada, y un futuro más noble para el imperio Montaner. El corazón de Javier latió con una fuerza renovada. Entendió que la verdad, aunque dolorosa, era el activo más valioso de su vida. Ahora, con la traición atrás, el camino estaba libre para el segundo capítulo de su historia, uno que se construiría sobre la solidez de la decencia y la justicia, cimentado en la ley y la nobleza de espíritu que su madre y María le habían recordado que poseía. El eco del portazo, resonando a través del mármol de la mansión Montaner, no fue un final, sino el inicio de una inmensa tarea de reconstrucción emocional y legal. El cuerpo de Javier Montaner se hundió en el sofá, pero su mente, la de un empresario acostumbrado a la gestión de crisis millonarias, comenzó a operar a marchas forzadas, aunque superado por el dolor. Doña Pilar, la matriarca, con la mejilla todavía ardiente por la agresión, se sentó junto a su hijo, y la presencia silenciosa de María, la fiel empleada, era un bálsamo de verdad. La primera necesidad era la coherencia y la acción legal inmediata. Javier no tardó en tomar el teléfono. La llamada a don Carlos, su abogado en Málaga, fue concisa y profesional, a pesar del temblor en su voz. Le relató la agresión a doña Pilar, un delito de lesiones en el ámbito doméstico, y la inmediata revelación de la estafa con identidades falsas y falsedad documental por parte de Carmen. La solución coherente y limpia ya estaba en marcha. «Carlos, necesito que el abogado de oficio o de su elección que está asistiendo a Carmen en Atocha la aconseje. Quiero la entrega voluntaria a la Autoridad Judicial de Madrid en las próximas 4 horas. Es la única forma de que su situación legal sea considerada atenuante. Prepara la denuncia formal por estafa agravada y falsedad. Y lo más importante, necesitamos congelar y auditar de inmediato todas mis cuentas personales y las cláusulas matrimoniales. No quiero que ni un solo euro de mi patrimonio ni de la fundación se vea comprometido por este fraude. Hay que actuar con la máxima diligencia para asegurar que no ha habido más movimientos de fondos en los últimos 6 meses. La acción inmediata de Javier de recurrir a la ley en lugar de a la venganza o al silencio fue la primera victoria moral. En España, una entrega voluntaria puede mitigar la pena y es un signo de colaboración con la justicia. Don Carlos, acostumbrado a manejar el patrimonio de los Montaner, garantizó que notificaría al juzgado de instrucción competente para que el procedimiento penal se iniciara sin demora, con todas las pruebas aportadas por María. Mientras Javier organizaba la batalla legal, doña Pilar se centró en la herida invisible de su hijo. «Hijo mío, la decepción es enorme, pero ves, el velo ha caído justo a tiempo. Ella no quería tu bienestar, sino tu patrimonio. Imagina el daño que habría causado si por alguna triste eventualidad tú hubieras fallecido y ella hubiera heredado, gestionando tu legado con avaricia.
habría ceifado el propósito noble de tu vida, vendiendo todo y olvidando cualquier intención benéfica. Su avaricia se habría convertido en la última palabra sobre tu existencia, pero no ha sido así. Su agresión me ha salvado, y el coraje de María nos ha salvado a ambos. Javier abrazó a su madre, un abrazo largo que reparó la distancia creada por meses de compromiso falso. El dolor permanecía, pero el propósito de la vida familiar había sido reafirmado. Tienes razón, mamá. El dinero puede reconstruirse, pero la confianza no. Y hoy me habéis devuelto la confianza en la decencia. La conversación se centró entonces en el verdadero giro de la trama. El orfanato que ahora pasaría a ser un centro de acogida de protección de menores en Vallecas, el barrio madrileño donde la necesidad era más palpable. Doña Pilar le explicó con detalle a Javier el plan que había estado gestando. El capital de 3 millones de euros que querías destinar ya no es solo una donación. Ahora será el pilar de la Fundación Pilar Montaner. Hemos contactado con la Comunidad de Madrid y los servicios de protección al menor. La ley actual, la Ley Orgánica 8/2021, enfatiza que no queremos simplemente un orfanato antiguo, sino un hogar funcional, un centro de día con programas de apoyo psicológico y educativo para menores en situación de riesgo y desamparo, desde los 0 hasta los 18 años. Nos han dado el visto bueno para la adquisición de un antiguo colegio en Vallecas que necesita una reforma total. Javier se levantó, su postura ahora firme, con una nueva misión. Entonces vamos a hacerlo bien, mamá. Quiero que se convierta en el mejor centro de acogida de España. No serán solo 3 millones, serán 6 millones. Quiero que el centro sea autosuficiente y que ofrezca formación profesional a los jóvenes que alcancen los 18 años y deban dejar el sistema de protección, un problema grave en nuestro país. Que puedan tener un oficio digno y una oportunidad real de vida. Doña Pilar sonrió, la marca roja en su mejilla siendo el sello de un sacrificio que había dado frutos inmensos. Esa es la nobleza de tu padre en ti, hijo. La intervención de María fue crucial en la planificación. Javier se dirigió a ella con un respeto que nunca antes había manifestado hacia un empleado. María, tu valentía y tu integridad son incalculables. ¿Cómo puedo agradecerte lo que has hecho? Has arriesgado tu sustento por la verdad. María, con su habitual humildad, respondió: Señor Javier, yo solo hice lo que era justo, pero si quiere agradecérmelo, solo pido que el centro de Vallecas tenga un programa de apoyo especial para las familias monomarentales. Como madre, sé lo difícil que es mantener a una hija estudiando y mantener un hogar. Si el centro puede ayudar a las madres a no caer en el desamparo, eso será mi mayor recompensa. Javier asintió, conmovido. La petición de María no era para ella, sino para un bien mayor. Así será, María, y tú no solo serás la empleada de la casa, te ofrezco ser la gerente de operaciones de la fundación. Tu sueldo se multiplicará por 10, tendrás un contrato indefinido de alta dirección, y tus funciones incluirán la supervisión de las necesidades reales de las familias. Tu humanidad es lo que necesita esta fundación. La cara de María se iluminó, no por el dinero, sino por el reconocimiento y la oportunidad de trabajar por la causa que ella misma había ayudado a nacer. Era una solución coherente y justa, elevando a una mujer honesta a una posición de impacto real. La Ley de Fundaciones española permite la contratación de personal directivo para la gestión, y el nombramiento de María sería un ejemplo de buen gobierno y sensibilidad social. La siguiente fase fue la auditoría. Durante los días, anteriormente 2 días siguientes, mientras Carmen se presentaba ante el juez en Madrid, tal y como había acordado, don Carlos y su equipo trabajaron sin descanso. La auditoría reveló un plot twist inquietante, pero que afortunadamente no llegó a completarse.
Había un rastro digital de Carmen, bajo la identidad de Nuria, intentando obtener información privilegiada sobre las acciones de la constructora Montaner a través de un software espía que había intentado instalar en el ordenador de Javier. La intención era clara: no solo la estafa matrimonial, sino un intento de fraude bursátil o el uso de información privilegiada, un delito de extrema gravedad ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. No obstante, el sofisticado sistema de seguridad de Javier había bloqueado el software malicioso, dejando solo una huella digital que servía como evidencia adicional del plan criminal, pero sin daño patrimonial a la empresa. Este hallazgo coherente sirvió para reforzar la denuncia por estafa agravada y para tranquilizar a Javier. Su sagacidad empresarial le había salvado en el plano corporativo. En Madrid, la situación legal de Carmen avanzaba según lo planeado por Javier. Su abogado, con las pruebas de falsedad documental y el testimonio de la agresión, la marca en la mejilla de doña Pilar, aunque leve, era prueba física del delito de lesiones. Aconsejó la cooperación total con el juzgado. Carmen, ante la inminencia de un juicio y la solidez de las pruebas, decidió confesar la estafa matrimonial y el uso de las 4 identidades falsas para fines lucrativos. La justicia española, que prioriza la reparación del daño y la colaboración, consideraría su entrega voluntaria y confesión como atenuantes, lo que posiblemente la llevaría a una pena de prisión menor o a una pena sustitutiva, con un programa de servicios a la comunidad y la prohibición de residir en la Comunidad de Madrid o en Marbella durante un periodo de tiempo. El resultado fue positivo dentro de la coherencia legal. La delincuente era enfrentada a la ley de forma justa y sin ensañamiento. Mientras tanto, en la mansión Montaner se celebraba un almuerzo de reconciliación y propósito. Javier, doña Pilar y María, ahora sentada en la mesa del comedor por primera vez, no sirviendo, sino como igual en su nueva función de gerente, brindaron por el futuro. Hoy, el verdadero valor de la familia no está en el apellido, sino en la decencia de sus actos, declaró doña Pilar con una copa de jerez en la mano. Gracias, Javier, por tu nobleza, y gracias, María, por tu valentía. La agresión que sufrí, aunque dolorosa, ha sido el precio de la verdad y el nacimiento de una gran obra. Javier asintió. El centro de acogida de Vallecas, que llamaremos El Faro de Pilar, será nuestro legado. María, quiero que tu hija, que está estudiando en Santiago, se una a la fundación como becaria cuando termine sus estudios. Su conocimiento será vital. María, con lágrimas de felicidad contenidas, aceptó el ofrecimiento, sintiendo que su valentía había asegurado un futuro digno, no solo para ella, sino para su familia. El día terminó con Javier y María viajando juntos en tren de alta velocidad, AVE, hacia Madrid, no como jefe y empleada, sino como socios en la nueva fundación. Llevaban consigo los planos del antiguo colegio de Vallecas, ahora lleno de potencial y esperanza. Durante el viaje, Javier miró a María. Hay una última cosa, María. Ella desapareció y mi padre nunca se recuperó de la humillación. Falleció poco después, sin recuperar su dinero. Cuando vi a Carmen, sentí una sombra de aquella mujer. Cuando la vi tratar a doña Pilar como basura, supe que no podía ser una casualidad. Llevaba 2 semanas vigilándola. Cuando vi que tiraba papeles al despacho, no fue un impulso de curiosidad, fue el instinto de una persona que ya había visto al mal actuar antes. Busqué en la papelera, y allí encontré las copias que probaban que ella era una coleccionista de identidades. La revelación de María no solo justificaba su intromisión, totalmente legal en el contexto de una sospecha grave de delito y la protección de su empleadora, sino que la elevaba de simple testigo a una figura con una motivación personal de justicia y reparación del pasado.
Ella no buscaba vengarse, sino evitar que la historia se repitiera en la noble familia Montaner. Javier, al escuchar esta historia de dolor y redención, entendió que su destino se había salvado no por su inteligencia, sino por la decencia de una mujer que había sufrido las consecuencias de una estafa similar. La ley moral y la justicia social estaban de su lado. El centro de acogida en Vallecas ya no era solo un acto de caridad, era un monumento a la verdad y a la memoria del padre de María, un hombre cuya vida fue ceifada por el fraude. El tren llegó a la estación de Atocha. Javier y María, socios en la verdad, estaban listos para empezar el capítulo 3. La construcción del legado de los Montaner, un legado de dignidad que se levantaría sobre las ruinas de la mentira de Carmen. El tren de alta velocidad, AVE, que transportaba a Javier Montaner y a María, la flamante gerente de operaciones de la recién creada Fundación Pilar Montaner, cruzaba a 300 kilómetros por hora la meseta. Un viaje que era una metáfora de la velocidad con la que sus vidas habían cambiado. La tristeza de la traición se había evaporado, sustituida por el ardor de un propósito noble. En la maleta llevaban planos, diseños arquitectónicos y el espíritu de 6 millones de euros destinados a la esperanza. La primera solución milagrosa se gestó en Atocha, la majestuosa estación madrileña. Allí, Carmen, asistida por el abogado penalista provisto por Javier, un gesto de magnanimidad que la ley española valora profundamente, se presentó formalmente ante el juzgado de instrucción de Guardia. Su colaboración fue total. Guiada por su abogado, confesó el modus operandi de la estafa con identidades falsas y el delito de lesiones contra doña Pilar. Su pronta entrega y la confesión, en lugar de la fuga, la colocaron bajo el paraguas de las atenuantes de colaboración y reparación. Unos 8 meses después, la justicia emitió una sentencia que, en lugar de la temida reclusión prolongada, dictó una pena de prisión menor que fue suspendida bajo una serie de condiciones ejemplares. La prohibición perpetua de residir en la Comunidad de Madrid y Andalucía, donde vivían las víctimas, una multa significativa que se destinaría íntegramente a la Fundación Montaner para reparar el daño moral, y, lo más transformador, la obligación de participar en el programa de intervención para delitos económicos, PIDECO, una iniciativa puntera en instituciones penitenciarias de España diseñada para rehabilitar a delincuentes de cuello blanco, trabajando su narcisismo, egoísmo y falta de empatía. Este fue un milagro de la justicia restaurativa. Carmen no sería una paria condenada al ostracismo, sino una persona obligada a encarar las consecuencias de sus actos con la posibilidad de reeducación, tal como lo establece el artículo 25.2 de la Constitución española. Mientras la justicia obraba su parte, Javier y María se instalaron en Vallecas, el corazón humilde y vibrante de Madrid, listos para levantar el Faro de Pilar. El antiguo colegio que habían adquirido por 2 millones de euros era una ruina prometedora. Su transformación en un centro de acogida moderno y ejemplar se convirtió en un proyecto de vida. La segunda solución milagrosa vino de la empresa de Javier. Aplicando los incentivos fiscales al mecenazgo de la Ley 49/2002, Javier canalizó un total de 7 millones de euros a la Fundación. El 80% de los primeros 250 euros donados y el 40% del resto de la aportación, además de las deducciones adicionales en el impuesto de sociedades, hacían que la inversión fuera fiscalmente eficiente y moralmente intachable. Este acto no era solo caridad, era liderazgo corporativo ético. La construcción fue una sinfonía de buena fe. Javier puso a sus mejores ingenieros y arquitectos a trabajar en el proyecto, supervisado día a día por María,
quien demostró una capacidad de gestión asombrosa. Su humildad y su profundo conocimiento de las necesidades de las familias de renta baja se tradujeron en un diseño funcional y cálido. El centro se organizó en 8 módulos de convivencia familiar, diseñados para parecer más apartamentos que un centro institucional, buscando el máximo bienestar emocional de los 45 menores que albergaría. Un año después de la traición, en la mansión Montaner, el día de la inauguración, el faro de Pilar brillaba. Doña Pilar, ya completamente recuperada y presidiendo el patronato, se emocionó hasta las lágrimas. El centro no solo ofrecía alojamiento. Gracias a la visión de Javier y María, incluía un centro de día para familias vulnerables del barrio, un comedor social y, lo más innovador, una escuela de oficios que, en colaboración con la empresa Montaner, ofrecía formación gratuita en robótica, informática y energías renovables a jóvenes extutelados, resolviendo el grave problema de inserción laboral que sufren estos jóvenes al alcanzar la mayoría de edad. El tercer gran milagro de la historia se manifestó a través de una cadena de actos bondadosos y conexiones predestinadas. Durante una visita de María a Santiago de Compostela para ver a su hija, que ahora estudiaba arquitectura social y preparaba su beca para la fundación, coincidió en una conferencia sobre justicia restaurativa con un hombre. Este hombre, un abogado penalista con una trayectoria impecable, acababa de terminar una reunión con la dirección del programa Pideco para delincuentes económicos. Al escuchar la historia de María, reconoció la descripción de su padre, un hombre cuya vida se había visto truncada o ceifada por una estafadora de cuello blanco, una sombra del dolor que la propia María había evitado que se repitiera. Este abogado era don Fernando, y al escuchar a María hablar con tanta nobleza sobre la fundación, sintió una profunda conexión. Don Fernando se había dedicado toda su vida a la lucha contra el fraude económico. Impulsado por la tristeza de ver a su propio padre fallecer a una edad temprana tras ser víctima de una estafa sin escrúpulos. Lo que María no sabía, y lo que se reveló a través de una coincidencia providencial de fechas y nombres de antiguas víctimas, era que el abogado don Fernando era el hijo del hombre que había perdido sus ahorros a manos de la misma red de estafadores a la que pertenecía Carmen. La vida había utilizado la desgracia pasada de María para tejer un encuentro destinado a la felicidad presente. Don Fernando, conmovido por la valentía de María y el propósito de la fundación, no solo se ofreció como asesor legal pro bono del patronato, un gran ahorro para la fundación, sino que con el tiempo, su respeto y admiración por la honestidad y la fuerza de espíritu de María se transformaron en un afecto genuino. El amor que Javier había perdido por la falsedad llamó a la puerta de María a través de la verdad y la justicia. Por su parte, Javier Montaner también experimentó una transformación personal. El trauma de la traición lo había forzado a una introspección profunda. Dejó de ser un empresario obsesionado con las fusiones para convertirse en un líder con alma. El verdadero milagro en su vida fue que su corazón, que había sido blindado por el dinero, se abrió de nuevo. Su trabajo en el Faro de Pilar le presentó a Clara, la joven y apasionada psicóloga social que dirigía el programa educativo del centro. Clara, una mujer sencilla de Granada cuyo único patrimonio era su inmenso compromiso con el bienestar de los niños, vio en Javier no al millonario, sino al hombre protector, noble y profundamente comprometido con la justicia social. Su relación se construyó sobre cimientos de valores compartidos, no de cláusulas matrimoniales. No hubo mentiras, solo largos paseos por el renovado Parque de Vallecas discutiendo programas de reinserción y el interés superior del menor.
Javier descubrió que la verdadera plenitud no estaba en una cena lujosa en Marbella, sino en el sonido de la risa de los 20 niños que habían sido acogidos en el centro en las primeras 3 semanas. Clara le enseñó que la autorrealización no venía de las ganancias corporativas, sino de la capacidad de transformar el dolor en luz. El final de esta historia, 5 años después del incidente de la bofetada, fue un epílogo de superación inspiradora. Carmen cumplió su pena y completó el programa PIDECO. Aunque el camino fue difícil, la terapia le permitió desarrollar la empatía que le había faltado. En un giro de justicia restaurativa y un verdadero acto de milagro moral, Carmen, a través de su abogado, solicitó y obtuvo permiso judicial para realizar un acto de reparación simbólica y pedir perdón a doña Pilar, no en persona, sino a través de una carta manuscrita profundamente honesta, donde reconocía el daño infligido y agradecía la oportunidad de ser forzada a cambiar. Doña Pilar, con la sabiduría que solo el perdón confiere, aceptó la carta y a través de Javier le envió un mensaje. El camino hacia la luz comienza con un solo paso de honestidad. Te deseamos paz. María se casó con don Fernando en una ceremonia sencilla en Santiago de Compostela. Su boda fue un tributo a la decencia. Él se convirtió en su socio legal y moral, y su hija se graduó con honores, incorporándose como arquitecta en el equipo de expansión de la fundación. María, de empleada doméstica, se había convertido en una líder empresarial con un corazón inmenso. Su historia se convirtió en un faro de que la dignidad es la única riqueza innegociable. Javier y Clara se casaron en una ceremonia civil íntima en la terraza del Faro de Pilar, rodeados por los niños del centro que les lanzaron pétalos de flores silvestres. No hubo cláusulas prenupciales complicadas, solo un pacto de bienes gananciales y una voluntad firme de destinar el 90% de su fortuna a la causa social. Javier había encontrado el amor verdadero en la persona que amaba su propósito, no su dinero. Doña Pilar, la gran matriarca, se convirtió en una leyenda viva de la nobleza. Su vida, que pudo haber sido ceifada por el dolor de la traición, se prolongó con la alegría de ver el inmenso impacto positivo de su legado. Un año después, en sus 70 cumpleaños, al mirar el centro lleno de vida y la felicidad de su hijo, reflexionó. El dolor de la bofetada fue la campana de alerta que nos despertó. La maldad nos mostró el camino a la luz. La historia de los Montaner, que comenzó con la oscura sombra de la avaricia, culminó en una narrativa de redención, superación y amor incondicional. La fortuna no se perdió en el engaño, sino que se multiplicó en la bondad, demostrando que incluso el acto más mezquino puede ser revertido por una cadena de actos nobles y la justicia con empatía. El verdadero final feliz no fue la boda del millonario, sino el sonido incesante de las risas de los niños en el Faro de Pilar, un monumento a la verdad construida por el coraje de una madre, la honestidad de una criada y la nobleza recuperada de un hombre. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.